Entonces, buenas tardes, alumnos y alumnas que se encuentran aquí presentes. Pues de nuevo demos gracias a Dios que nos permitió este momento más que nos están brindando. Entonces ahora vamos a conocer un tema más que es primordial para nuestro entorno, en el territorio en el que nos encontramos. Bien sabemos que la importancia de cada tema que estamos viendo es de suma importancia, pero el tema que vamos a ver o vamos a desarrollar en este momento se trata de un tema que es esencial en la vida, ya sea personal o ajena de los demás. Entonces, el tema que hoy vamos a desarrollar es el tema que se trata de el tema que vamos a desarrollar hoy se trata del tema de asentamiento humano. Primero que nada, vamos a profundizar un poco, a ejemplarizar un poco acerca de qué es un asentamiento humano. Primero que nada, para saber este tema, primero lo que tenemos que hacer es centrarnos en la palabra asentamiento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos quiere decir la palabra asentimiento? Como dice, ¿verdad? La palabra asentimiento nos dice que es el efecto o acción de sentar o asentarse de un determinado, ya sea objeto o cosa. Entonces, a eso se refiere asentamiento, que se ubica en un lugar y no sale de ahí. Entonces, de eso se trata el asentamiento. Por esa razón, ¿por qué estamos agarrando el primer tema? La primera palabra. ¿Por qué estamos agarrando? Porque acerca de eso nos vayamos a desarrollar lo que es el tema completo. Entonces, ahora ya sabiendo qué es la palabra asentamiento, entonces decimos que es humano, que por lo regular todos ya sabemos. Entonces, no es necesario en la que yo voy a decir cosas acerca de la palabra humano. Entonces, lo que ahora vamos a realizar es a aceptar las palabras asentamiento humano. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Asentamiento humano. Bien sabemos lo que es asentamiento, entonces ahora vamos a profundizar qué es asentamiento humano. ¿Qué es? Entonces, podríamos decir, ¿verdad?, que un asentamiento humano es la o el lugar donde se encuentra dicha persona o comunidad sobre un territorio determinado. Este es un asentamiento humano. ¿Por qué? Por otra palabra, vamos a decir, quizás, ¿verdad?, es el establecimiento de una persona o una comunidad, ¿verdad? Entonces, esos son los mismos. Entonces, ahora vamos a profundizar más en lo que es el asentamiento humano. ¿Por qué digo que el asentamiento humano es un tema muy interesante o muy llamativo en nuestro entorno? Porque bien sabemos lo que está pasando en nuestro país, departamento, o puede ser en nuestro municipio o nuestra comunidad. Entonces, ¿por qué se da el asentamiento humano? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el efecto? Entonces, de eso vayamos. ¿Por qué se da? Porque a veces las personas van en un lugar en busca de algo mejor,
o quizás por algo social, ¿verdad? Se vayan a vivir en otro lugar y otros que vienen a otro lugar. Entonces es ahí donde se centra el tema de asentamiento humano. Entonces lo que voy hoy es que el asentamiento humano en nuestro entorno nos está causando un gran problema. Por eso es muy necesario que nosotros es muy necesario que nosotros experimentamos acerca de la sociedad, acerca de las ciencias sociales, qué es lo que vamos o estamos inmersos en ellos. Entonces, por esa razón voy al asentamiento humano. Entonces, vamos a hablar un poco acerca dentro de nuestro país. A veces miramos, ¿verdad?, en un lugar donde hay demasiadas viviendas, hay demasiadas personas ocupando un lugar que está de mucho riesgo, que está muy peligro, pero esas personas están allí, se centraron allí. ¿Por cuál razón? Uno, puede ser que ya no tienen dicho terreno, puede ser, ¿verdad?, que ya no encuentran un lugar donde irse, entonces ellos se quedaron allí. Entonces, por otra parte, muchas personas cambian de lugares, muchas personas tienen un asentamiento pero muy seguro, según ellos, pero en la realidad no es así. Nosotros debemos de acercarnos, debemos de reflexionar acerca de nuestras viviendas, de nuestra sociedad, qué es lo que está ocurriendo. Por esa razón, yo estoy partiendo este tema. ¿Para qué? No es porque me obligan a hacerlo, no es eso, sino que este tema yo lo seleccioné. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque yo sé en dónde estamos ahora dentro del país. Entonces, ahora vamos a profundizar un poco las clasificaciones de los asentamientos humanos, que por lo regular tienen diferentes clasificaciones. Entonces, ahora vamos con uno que dice las clasificaciones. Clasificaciones del asentamiento humano. Uno está por su tamaño. Por su tamaño. ¿Por qué vamos a clasificar por su tamaño? Porque bien sabemos, o acabo de mencionar, que a veces el tamaño de las viviendas o el tamaño de un territorio a veces causa muchos efectos negativos. ¿Por qué lo digo? Porque a veces surge un cambio donde uno o quizás una familia no se vive de una mejor manera. ¿Por qué o cuál es la razón? Por la misma razón de que el espacio ya es extremadamente grande,
ya es extremadamente muy grave de relacionarse con las personas. Mucho agarra esto por las casas. Por las casas, ¿por qué? Porque a veces se juntan demasiadas casas pegados, pues uno con otro, uno encima de otros. ¿Y cómo es eso? Que la familia se convive allí dentro. Entonces, esa es una de los efectos que surgen de las clasificaciones. Entonces, ahora vamos con la segunda, que dice tipo de actividad. Tipo de actividad. ¿Por qué hablamos de tipo de actividad? Vamos por esto. Tipo de actividad. Tipo de actividad. ¿Cuál es la actividad que se surge en un asentamiento o un territorio extremadamente grande? ¿Qué es lo que surge allí? Tipo de actividades. Vamos a hablar. Entonces, ¿cuál es la actividad que se surge allí o que está inmersa allí? A veces las relaciones con las personas o las relaciones con los vecinos casi ya no se da. ¿Por cuál razón? Porque las viviendas o las casas, podríamos decir, están sumamente pegados, están demasiado juntos, y a veces en lugar de estar bien con el vecino, a veces allí comienzan una pelea o una confusión, o por un maltrato, o quizás por un descuido que un niño o los adultos también lo hacen sin discriminación. Entonces, por eso hablamos de tipo de actividad. También aquí hablamos de tipo de actividad por los efectos que se surgen allí. Vamos a hablar. Entonces, allí lo que se da cuando un territorio es demasiado grande, entonces lo que se hace allí es amontonarse. Amontonarse no solo las casas, no solo las personas, sino que allí también surgen vehículos. Vehículos que afectan a quienes, a las personas que están allí. 1. 2. Afectan el medio ambiente por el tipo de combustible que usan. 3. Afectan nuestro oído. ¿Por cuál motivo? Por todas las bocinas que hacen los vehículos o todos que caminan día a día en la carretera. Entonces ahí es donde nosotros nos desconcentramos un poco. Por eso vamos con el tipo de actividad. Ese es el tipo de actividad en la que se hace. Entonces ahora vamos con la número 3, por su condición. Por su condición. Vamos por su condición. Antes de actuar, vamos a pensar qué es lo bueno. ¿Será bueno esto cuando lo agarro? ¿Será malo esto cuando lo agarro? Entonces ahí es donde la persona piensa, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón que está en dicho lugar? Si su asentamiento se encuentra bien o no, pero la misma persona es el que reflexiona en determinado momento. Aquí en la número 3 encontramos por su condición. ¿En qué condición nos encontramos? ¿Me trae beneficio estando en ese asentamiento, en mi asentamiento? ¿Me trae muchas cosas positivas? Ahí está. Lo que nosotros estamos haciendo es solo ver y ir para allá. Voy a quedarme allá.
Porque aquí no es bueno, sin conocer las condiciones en las que están pasando al otro lugar. Entonces, por esa razón, agarro por la clasificación por su condición. Agarramos eso. Entonces, decimos, no, mi asentamiento, aquí estoy bien. No tengo que moverme, estoy bien. Pero cuando pienso bien y más adelante surge su tamaño, crece ese territorio. Entonces ahí es donde uno piensa, yo ya no pertenezco aquí, creo que aquí ya no hay nada que hacer, porque esto se creció demasiado, ya no tengo nada que hacer. Entonces la persona ahí piensa, ¿por qué? Por su familia, porque la persona no piensa en el futuro, va a caer lo mismo a sus hijos, hijas, etc. Por esa razón tiene que pensar por su tamaño, por las condiciones en las que está. Estos vamos a borrarlo por ya desarrollarlo. Entonces, ahora vamos a hablar un poco del mismo tema, solo que le damos un giro diferente. Ahora vamos a hablar sobre los Ahora vamos a hablar o analizar los impactos de los asentamientos humanos. ¿Qué es lo que surge? ¿Qué nos provoca? ¿Qué nos ayuda un asentamiento humano? ¿Qué nos ayuda? Entonces vamos a hablar un poco, ya sea en lo social y en lo natural. Vamos a clasificar por dos. Vamos a analizar los impactos de los asentamientos humanos en lo social y en lo natural. ¿Por qué? En lo social, ¿qué es lo que ocurre o qué ocurre con las personas en lo social? Uno, en lo social, ¿cuál es el impacto que da ahí o cuál es el efecto que nos da ahí sobre un asentamiento hacia un determinado territorio? ¿Qué es el primer efecto que nos da en lo social? Uno, podríamos decir, la falta de trabajo. Ese es un efecto en la que se da en lo social, cuando un territorio, cuando el territorio sea demasiado grande, nos hace falta el trabajo, o en otras palabras, escasez de trabajo, que es igual. ¿Por qué? La falta de trabajo, vamos a dirigirnos en esto también. La falta de trabajo, la falta de empleo que se da en un asentamiento humano. Se da en lo social, nos da la falta de trabajo, en un crecimiento del asentamiento.
nos da la falta de trabajo. Y de la falta de trabajo surge otro efecto que está aquí, la migración. Entonces ahí es donde nosotros vamos a agarrar dicho tema. ¿Por qué o cuál es el motivo que las personas salen del país hacia un país diferente, hacia un país que está sumamente desarrollado en la economía, que está desarrollado o está apto a demasiadas cosas, empleos? Entonces ahí es donde se da. Las personas se van. ¿Por cuál motivo? Porque por la falta de trabajo. Otro motivo puede ser también por la falta de una casa, por la falta de una vivienda, o por la reflexión que da o hizo la persona en su lugar, que están acoplado de muchas casas, y lo único que él quiere es alejarse un poco, comprarse un solo lote de terreno para que construya una casa. Así quizás piense, ¿verdad? Y así voy a vivir más tranquilo, porque aquí en lo que estoy ya no se puede. Por esa razón surge la migración en el asentamiento humano. Y allí es donde todos se van. Pero, como podemos ver, surge la migración y aún estamos en un crecimiento del asentamiento humano. Aún estamos. Nos ponemos a pensar. Muchas personas se migran. Pero ahora, ¿será que disminuyó un poco el asentamiento humano? No está disminuyendo, sino que está creciendo. Entonces, imaginémonos, ¿qué pasa si las personas no se migran? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, seríamos más destruidos unos a otros. Por esa razón que las personas siguen en ese lugar, siguen en la migración. Entonces ahora agarramos otro a lo natural. Entonces, a lo natural, el impacto de los asentamientos humanos en lo natural, ¿cuál es? Está el clima. ¿Por qué hablamos acerca del clima? El asentamiento humano viene a lo social, y a lo social se va a lo natural, porque aquí todo lo que nosotros causamos, todo lo que hacemos, como les acabo de mencionar hace rato, que por los transportes, aquí, transportes que usan diferentes combustibles, eso afecta el medio ambiente, y todo esto que sale de lo social se va a lo natural, y ahí es donde afecta demasiado. ¿Por qué? Si nosotros nos encontramos en un asentamiento humano, entonces, si nos encontramos ahí, si causa un efecto de lo natural, del clima, ya sea las lluvias que a veces se sobrepasan, y ahí surgen derrumbes, y uno
estando a un territorio sumamente grande, sumamente peligroso. A veces las casas están pegadas o debajo de un derrumbe o arriba de una montaña, y a veces las montañas se derrumben, y ahí es donde causan una catástrofe en los asentamientos. Entonces, alumnos, nos ponemos a pensar, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que se hace? ¿O qué es lo que significa en un asentamientos humanos? Para actuar, debemos de reflexionar primero. Debemos de saber dar una reacción ante determinadas cosas que nos suceden en lo social. Tenemos que estar seguros qué es lo que hacemos, en dónde nos encontramos. Bien sabemos, en lo nacional, vemos las noticias, prensas, diarios que salen. Cada vez en las épocas de lluvias hay derrumbes, lagos, ríos que se crecen, y las personas se afectan en eso. ¿Por qué se afectan? Por la falta de una reflexión hacia los asentamientos humanos. Debemos de saber en dónde o cómo dirigimos nuestro entorno, nuestro asentamiento en un determinado territorio. Bien sabemos. Ahora, solo les presenté un ejemplo de lo social, un ejemplo de lo natural, pero hasta aquí vamos a llegar debido al tiempo. Entonces, solo haré una pequeña reflexión para que ustedes lleven, para que ustedes sean curiosos o sean explorativos o investigativos acerca de los asentamientos humanos. ¿Qué es lo que vemos en la vida real? Gracias a Dios, ¿verdad? En nuestra comunidad estamos bien, todos un poco alejados, no estamos tan juntos, no estamos nada. Pero si nos vamos a un municipio, a un departamento, allí es donde nosotros nos ponemos a reflexionar. Allí es donde nosotros nos ponemos a dar cuenta qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se da. Tómenlo en cuenta también que no solo en nuestro país surgen esos asentamientos, sino que también surge fuera del país, ya sea México, Nicaragua, Costa Rica, Salvador, etcétera, etcétera. Hasta hay países que se encuentran pero demasiados con el asentamiento humano de una manera negativa. Ya no tienen nada que hacer. Tienen una vivienda, en el mismo cuarto se duermen, en el mismo cuarto comen y en el mismo cuarto practican sus actividades diarias.
esa es una de las reflexiones que nosotros nos debemos que dar cuenta. Ahora, ustedes ahora están aquí, son el futuro del país, son ustedes o somos nosotros, ¿verdad? Ya que ahora yo estoy en eso, somos nosotros en la que vamos a desarrollar cosas nuevas, transformando los negativos en positivos, juntos. Por eso, al comenzar, les dije que era un tema sumamente importante, porque habla de los asentamientos. ¿Por qué es importante? Porque para mí, la verdad, me llamó mucho la atención. Por eso quise desarrollar este tema con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes aprendan acerca de esto? Solo quiero llegar a un indicador donde ustedes pueden actuar dentro de una sociedad, pueden actuar haciendo humanos que sepan pensar, humanos que están dispuestos a hacer un giro en la actualidad o en el futuro. Entonces, de esto se trata el tema. Entonces, alumnos, gracias por acompañarme en este día, gracias por aceptarme de ser o de darles clases por unos minutos. Les agradezco por su tiempo. Entonces, vamos a dejarnos este tema por aquí. Entonces, les deseo suerte. Ojalá que utilicen ese tema, ojalá que vayan preparando para la vida y miren la realidad en la que está sucediendo en nuestro país. Gracias por su tiempo y gracias por todo. Gracias, muchas gracias.